Hola, nosotros vamos a empezar ahora otra parte del curso que son modelos estocásticos. Pero antes de comenzar con los modelos estocásticos vamos a nombrar un poco sobre los modelos determinísticos. Estos modelos son unívocos, pero muchas veces es imposible de construirlos. Unívocos quiere decir que siempre vamos a tener un mismo resultado con una misma entrada. O sea, se va a introducir un valor y se va a repetir ese valor tantas veces como queramos. Y podemos calcular estos valores a futuro a un tiempo indeterminado. Es decir, no va a haber error durante el transcurso de los cálculos. Claro, nos enfrentamos contra la precisión de las máquinas si se hace computacionalmente, pero bueno, eso es ya. Pero en teoría los modelos determinísticos no poseen error. Ahora bien, ¿cuál es sus inconvenientes? ¿Cuáles son los inconvenientes de los modelos determinísticos? Muchas veces, o para los problemas más interesantes, o los que están en boga, no es posible resolverlo. Por ejemplo, si se desea resolver la ecuación de Schrödinger para un superconductor a temperatura ambiente, se puede construir, pero sin embargo no se tiene solución. O a veces es muy costoso, o sea, se requiere tiempo de cálculo extremadamente grandes y que se puede resolver a través de un muestreo aleatorio, por ejemplo. O sencillamente no es conveniente hacerlo. O sea, no conviene por diversas razones. El experto es muy costoso, o una patente que hay que pagar que sea muy costosa, entonces es preferible resolverlo de otra manera. Las soluciones determinísticas: simplificar o tratar algunas variables como constantes. Esto hace la simplificación para tener modelos determinísticos tiene un gran inconveniente que hace que el modelo sea menos realista. Por ejemplo, he escuchado gente que dice, bueno, para resolver este modelo las nubes se consideran como un cubo, cosa que no es verdad. Pero si uno tiene una ecuación que se resuelve de manera exacta, pues hay que tratar sus fronteras como un cubo, así como la simplificación de una esfera eléctrica se puede representar como un punto. Entonces las ecuaciones son muy sencillas y muy fáciles de integrar y resolver. Y muchos modelos famosos son así. O sea, en física básica es así. Por ejemplo, el lanzamiento de un proyectil no se considera el roce del viento, no se considera que no se considera el roce con el cañón, o la forma del proyectil tampoco se considera puntual, y todo eso pues simplifica mucho los cálculos. Entonces, pero hace que los modelos sean mucho menos realistas. Entonces, pero sin embargo eso los modelos deterministas generalmente son muy simplificados. Las soluciones estocásticas: aquí estas soluciones se considera que las variables son aleatorias y representar al subsistema como proceso estocástico. Por ejemplo, nosotros ya lo vamos a ver, si nosotros tenemos una llegada de clientes o una llegada de aves migratorias, a veces no es posible resolverlo con exactitud. Entonces generalmente uno va y considera procesos estocásticos para representar eso. En las reacciones químicas, por ejemplo, ya cuando se van a escalas más grandes, las reacciones químicas pues tienen que ver una transferencia de electrones de un orbital a otro, etcétera. Pero sin embargo se puede resolver con un proceso estocástico, o sea, una probabilidad de que se transfiera un electrón a otro, y eso simplifica mucho los cálculos y por lo general puede dar muy buen resultado. Entonces, los procesos estocásticos se utilizan generalmente para simplificar, para representar procesos que son muy complejos, y uno los puede ver de otra manera y pueden dar muy buenos resultados siempre y cuando se haga de la manera correcta.
Variables aleatorias. ¿Qué es eso? Estas variables, primero, están caracterizadas por una función de distribución de probabilidades y no por un solo valor. Es decir, puede tomar un rango de valores, pero ese rango de valores puede ser uniforme como no puede ser uniforme. Si es uniforme, entonces sería una distribución de probabilidades uniforme. Ahora, si no es uniforme, es decir, que puede estar más cercano a un extremo que otro, entonces tendría otro tipo de distribución de los valores que puede tomar esta variable aleatoria. Entonces, y esa distribución puede representar un ejemplo, un experimento. Modelos estocásticos. Se representa por un algoritmo que calcula la distribución de las variables de salida por una distribución de las entradas. Es decir, tenemos una variable de entrada en un modelo, una distribución dada, y el modelo nos arroja otra distribución de resultados. Entonces, generalmente, por lo menos uno espera que la distribución de entrada sea la distribución y entrada sean bien definidas. Un ejemplo de esto sería el taller de reparación de un equipo, una computadora, licuadoras, etcétera. Y vamos a ver la diferencia entre el modelo determinístico y el probabilístico. Por ejemplo, nos llega un equipo y cada 35 minutos nos llega un equipo a reparar. Y en promedio y se tarda en ser reparado 29 minutos. Entonces, si nosotros introducimos estos valores como constantes en un modelo determinístico, en ese caso nunca habría cola, porque llega un equipo y en menos de 35 minutos sale en menos de 35 minutos, es decir, en 29 minutos se repara el equipo. Entonces hay un espacio de 6 minutos para recibir el otro equipo. Entonces, en ese caso, pues en este sistema no habrá cola. Ahora bien, vamos para un modelo probabilístico. Aquí tenemos lambda, va a tomar valores de 30 y 40 minutos. Y repararlo va a tardar entre 26 y 32 minutos. En este caso, supongamos, vamos a tomar los extremos, que nos llega cada 30 minutos un equipo y se tarda en reparar no 26 minutos sino el otro extremo, el extremo superior, que es de 32 minutos. En este caso va a llegar más equipos en un tiempo más corto, va a llegar equipos para reparar y se va a tardar el máximo en ser reparado. En este caso se va a crear una cola. En el otro extremo, es decir, que llega a 40 minutos y se repara en 26 minutos, aquí desaparece la cola. Entonces, ¿cuál de los dos ejemplos nos parecería más realista? Pues el segundo ejemplo, porque si los equipos son diversos, pues puede haber, o el mismo equipo, pues pero las fallas son diversas, pues este tiempo puede tomar. Y también los equipos no se dañan de manera como piezas de reloj, sino se dañan en cierta distribución, o sea, con cierta probabilidad. Entonces, esta es la principal diferencia entre un modelo determinístico y probabilístico. ¿Por qué usar modelos estocásticos? Principalmente se utiliza por la incertidumbre, por las cosas que no se conocen o no conocemos a la hora de desarrollar un modelo. Esta incertidumbre puede estar en las variables, como la llegada de personas que entran, la cantidad de personas que entran a una taquilla, parámetros. Las mediciones de los parámetros nunca son exactas, siempre va a tener un pequeño nivel de incertidumbre, o a veces no lo podemos medir directamente y tenemos que hacer estimaciones. Expresiones, las expresiones también tienen cierto nivel de incertidumbre, al igual que los algoritmos. A veces tenemos que hacer colocar una incertidumbre en alguna forma de resolver las cosas. El sistema es muy complejo, muchas variables e interacciones que no se sabe o no pueden ser consideradas. Esto quiere decir que cuando el sistema es abrumador, uno no puede tener
precisado todos los componentes del sistema, ni cómo interactúan todos los componentes del sistema. Entonces, allí implica una gran incertidumbre que puede ser subsanada a través de los modelos estocásticos. Un ejemplo de esto es la inflación. Y un modelo de inflación pues tendría estos elementos. El déficit es cubierto con emisión de dinero, una muy mala costumbre, pero es popular en los gobiernos. Devaluación, es decir, si tú tienes menos dinero, pues tú haces que tu moneda, menos dólares, tú haces que tu moneda, en el caso de los países con los cuales no contamos con una moneda oficial de dólar, entonces devaluamos el dinero pues para que nuestra carga la carga presupuestaria del gobierno pues sea trasladada a los ciudadanos. Mantener el ingreso real, mantener las ganancias. En este caso, cada ciudadano quisiera mantener por lo menos su ingreso real. Uno nunca espera que se le devalúe, pero bueno, las situaciones son otras y nadie quiere trabajar gratis, todos quieren mantener su ganancia de alguna u otra manera. Entonces eso hace que al haber una devaluación pues quiera mantener su ganancia, y eso quiere decir que implica elevar sus productos. Expectativa de que habrá inflación. Cuando no hay confianza en el manejo económico de un gobierno, pues obviamente las personas pues buscan refugiar sus capitales en monedas reales o en valores reales como el oro y esas cosas. Entonces eso también genera inflación, una compra excesiva de moneda robusta hace que ésta se encarezca. Y compras innecesarias, cuando no se tiene acceso a una moneda robusta, pues bueno, tú cambias de carro. Bueno, aquellas personas que pueden cambiar de carro, comprar una licuadora nueva, un televisor, etcétera, etcétera. Algo que no pensaba comprarlo en estos momentos, pero en vista de que se prevé una inflación, pues se las compra actualmente. Eso sucede acá. ¿Existe el determinismo en la vida real? Bueno, aquí ya entramos un poco en terrenos filosóficos. Resulta que hay un principio fundamental en la materia o en la física, que no puede determinarse exactamente ni la velocidad ni la posición de una partícula subatómica. Es decir, si nosotros le calculamos exactamente la posición a una partícula subatómica, vamos a tener una total incertidumbre o vamos a desconocer totalmente su velocidad, y viceversa. Si conocemos su velocidad, no vamos a poder encontrar su posición. Y eso sucede de cualquier manera. O sea, hay un experimento mental de Einstein muy famoso en el cual colisiona dos partículas idénticas subatómicas, y él decía que se le podía medir la velocidad a una y la posición a la otra. Entonces de esa manera podría inferir entre la velocidad y la posición de las otras partículas. Y resulta que si uno mide la partícula subatómica, la posición de una vez la otra va a tener va a recibir el efecto de esa medida. Entonces allí se creó los famosos entrelazamientos cuánticos. Entonces eso es muy fundamental en la vida, y parece que el determinismo es simplemente una simplificación macroscópica de lo que realmente es lo estocástico o la incertidumbre a nivel subatómico. Entonces aquí entramos en esos efectos, pero sin embargo en esas ramas filosóficas. Sin embargo, esto se ha utilizado por muchos años y ha dado muy buenos resultados, y de eso debemos toda la tecnología actual. Asignación de probabilidades. Ahora estamos con el problema de asignar probabilidades, y aquí vamos a mostrar 4 maneras de asignación de probabilidades. La primera que vamos a mostrar es la asignación a priori o probabilidad subjetiva. En este caso se sabe cuántas alternativas tiene un resultado,
y todas sus probabilidades. Es decir, por ejemplo, cuando uno va a lanzar un dado de 6 lados, sabe que cada lado tiene un sexto de la probabilidad de que salga cualquier número. Entonces allí ya sabemos de antemano, de cajón, cuál es la probabilidad. Posteriormente tenemos la asignación de probabilidades posteriores. Esto es después que ocurre el evento. Y es decir, hacemos el evento y hacemos el registro. ¿Qué sucede? Hacemos un histograma y calculamos su frecuencia. Y aquí, por ejemplo, en el dado, sería en el caso de que uno lanza el dado y va midiendo cuántas veces sale el 1, el 2, el 3 y así sucesivamente. Y si lo hacemos muchas veces, vamos a encontrarnos que cada uno tiene un sexto de la probabilidad. Por maximización de la entropía. Resulta que todo proceso tiene un comportamiento entrópico. Es decir, físicamente eso quiere decir que todo proceso que transcurre va a perder capacidad de realizar trabajo mecánico. Por ejemplo, una pila se descarga, una pila eléctrica se va descargando naturalmente aunque no la usemos. Es un proceso entrópico, va perdiendo la capacidad de hacer trabajo mecánico. El agua, cuando cae de las montañas, también pierde su capacidad de hacer trabajo mecánico, y así todos los procesos en la naturaleza. Incluso en el borde de los agujeros negros, allí hay procesos entrópicos, o la radiación entrópica, con lo cual Stephen Hawking se hizo muy famoso. Entonces todo proceso tiene una entropía, entonces uno puede utilizar ese principio pues para encontrar las probabilidades. Y es un principio que establece que la distribución de probabilidades menos sesgada que se le puede atribuir a un sistema es aquella en la que, dadas unas ciertas condiciones fijas, se maximiza la entropía. Veremos esto con más detalle, pero aquí se requiere algo que importante, que es una probabilidad menos sesgada. Eso quiere decir que es la probabilidad que se le sea más natural, que haya que decirle menos cosas. Entonces hay que encontrar esa probabilidad, o sea, diseñar esa probabilidad y encontrar sus parámetros a través de una técnica matemática de polinomios de Legendre, creo. Y con ciertas condiciones como que la suma de las probabilidades sea igual a 1, y ciertas condiciones más, uno puede encontrar la mejor probabilidad que pueda tener el sistema. Por último, vamos a usar un enfoque bayesiano, y estos son unas ciertas probabilidades que dependen de otras probabilidades, o dicho de otra manera, un evento que depende que ocurra un evento. Por ejemplo, la probabilidad de que un cliente dentro de un banco sea atendido va a depender de la cantidad de clientes que entren en el banco. O sea, un evento no sucede sin que el cliente haya entrado al banco. Entonces, esas son probabilidades bayesianas. Y es un método basado en que la estimación de la probabilidad de un evento depende de la información anterior. Por supuesto, si va a depender de un evento, el evento tiene que ser en el tiempo anterior. Asignación de probabilidades a priori. Tenemos dos casos: el caso discreto y el caso continuo. Para el caso discreto se tiene que los eventos ocurren n sub e veces, y el total de eventos es n sub θ. Entonces, si cada evento tiene la misma probabilidad de ocurrencia, entonces la probabilidad del evento va a ser igual a n sub e sobre nt. Un ejemplo para ilustrar esto sería el caso de los dados. ¿Qué probabilidad hay que de lanzar un dado el resultado sea par? En un dado tenemos 3 números pares de 6 lados. Entonces, por lo tanto, la probabilidad de que sea par va a ser igual a 3 sobre 6, que es equivalente a decir a un medio. ¿Qué sucede en el caso continuo? En el caso continuo tenemos lo siguiente: tenemos que encontrar una medida tal que la probabilidad del evento viene dada por este señor. O sea, hay que encontrar la medida de un conjunto de eventos S sub e
con un conjunto total de eventos ST. Y el total de eventos, como es continuo, debe ser infinito. Entonces la probabilidad de encontrar el evento E va a ser igual a la medida, que es función de los eventos que suceden, sobre la medida del evento total. Entonces de esta manera podemos calcular la probabilidad en el caso continuo. Aquí hay un ejemplo. Un evento instantáneo ocurrirá con certeza en la próxima hora, con una probabilidad uniforme. Puede ser que caiga una gota de agua, puede ser que pase un tipo de carro en especial, cualquier evento. La probabilidad de que ocurra en los próximos 30 segundos va a ser igual a ese evento, 30 segundos, dividido entre el total, que va a ser una hora, 3600 segundos. Entonces la probabilidad del evento va a ser 30 sobre 3600. La asignación de probabilidades a posteriori es básicamente igual que la anterior, pero la diferencia es que ya nosotros hemos hecho la medida. Y para un evento que tiene para los eventos con n número de observaciones, pero que tiene su misma probabilidad, va a ser igual a la división a la división del número de eventos dividido entre el número total de eventos. Un ejemplo de esto es un registro de lluvias de 2000 días y 130 días fueron seguidos por un día de lluvia. Si hoy llueve, ¿qué probabilidad lloverá mañana? Pues aquí tenemos que se divide 130 días por el número total de eventos. Entonces la probabilidad es 0.6. ¿Qué nos garantiza que estas probabilidades sean exactas? No lo garantiza la ley de grandes números. Que palabras más y palabras menos es que un evento medido infinitas veces nos va a dar un valor exacto. Va a suceder según el valor. Entonces esto matemáticamente dice así, que el límite cuando el número de eventos tiende a infinito va a ser igual esta probabilidad de que la diferencia, la probabilidad de que la diferencia entre lo observado y lo esperado sea muy pequeño, y la probabilidad de eso va a ser igual a 1. Entonces garantiza que cualquier evento probable sucederá en una serie infinita. Esto es lo que quiere decir acá. Asignación de la probabilidad por maximación de la entropía. Aquí vamos a mostrar cómo es que cómo se puede encontrar la distribución de probabilidad utilizando la máxima entropía. Asigna la distribución de probabilidades asumiendo máxima desinformación. La entropía también se relaciona mucho con la información. Para efectos probabilísticos, la desinformación y la entropía van de la mano. Ya veremos por qué. La entropía se define de esta manera, con la letra H. Entonces la entropía de un conjunto de probabilidades va a ser igual a la sumatoria del conjunto de probabilidades multiplicada por el logaritmo de las probabilidades, sujeto a la restricción que la sumatoria de todas estas probabilidades sea igual a 1. Y puede haber otras restricciones, todo depende del sistema o el problema que estemos tomando en cuenta. Fíjense en algo, mínima entropía si hay certeza, es decir, que un evento va a suceder y los otros no van a suceder. En ese caso la probabilidad es 1 y el resto de probabilidades diferentes ahí va a ser igual a 0, y por lo tanto la mínima entropía va a ser igual a 0. Es decir, en el único caso donde la probabilidad es 1, el logaritmo de 1 es igual a 0. Y el resto, las probabilidades van a ser iguales a 0. Así que no hay que... Entonces, la entropía va a ser igual a 0. Entonces, es la mínima entropía que vamos a establecer. Y la máxima entropía es cuando las probabilidades son iguales.
Si todas las probabilidades son iguales, esta función se maximiza. Entonces allí es donde vamos a encontrar la máxima entropía. Y mide la heterogeneidad de los resultados. Si los resultados son muy heterogéneos, van a tener un cierto valor. Y si son muy iguales, van a tener una máxima entropía. Es decir, sistemas iguales tienen máxima entropía. Si es muy heterogéneo, mínima entropía. Maximizar la entropía es asumir que maximizar la entropía es asumir que lo único que sabemos de las probabilidades está expresado en las restricciones. Es decir, nosotros no conocemos más nada. Solo sabemos que la suma de las probabilidades es igual a 1 y cualquier otra restricción que el problema lo indique. Solo el problema. Uno no puede asumir restricciones, porque allí estaríamos cometiendo un terrible error. Entonces las restricciones tienen que ser dadas básicamente netamente por el problema. Ahora vamos a ver cómo es la asignación de probabilidad por maximización de la entropía. Comencemos con un ejemplo. Y el ejemplo va a ser respecto a un dado. Cada dado tiene 6 lados. Entonces, un lado va a tener la probabilidad P1, ese otro lado, que la vamos a llamar 2, va a tener probabilidad 2 y así sucesivamente hasta tener 6 probabilidades. Entonces un dado tiene 6 probabilidades de que salga. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos hacer encontrar la probabilidad de este sistema? A través de multiplicadores de Lagrange, que consiste en utilizar el principio de maximizar funciones a través de la derivada. Vamos a construir una función donde va a ser, donde la vamos a llamar L, que va a ser la función de máxima entropía multiplicada por una restricción. Fíjense que la restricción que tenemos aquí es que todas las sumatorias de las probabilidades, la sumatoria de las probabilidades tiene que ser igual a 1. Al ser igual a 1, este señor se cancela y L me quedaría solo con la función de la entropía. Entonces por eso es que se llama máxima entropía, porque hay que maximizar esta función a través de este parámetro L. Primero derivamos con respecto a cada una de las probabilidades, de la probabilidad de PI, estas funciones, y nos va a dar esta relación. Por el principio de maximización, la derivada tiene que ser igual a 0, que es donde la función se hace perpendicular a uno de los ejes o a uno de sus planos. Entonces al hacerse 0 podemos despejar lambda, podemos despejar PI en función de lambda y nos va a dar esta función que está acá. Fíjense que PI no depende de I. Entonces por lo tanto podemos concluir que todas las probabilidades son iguales, es decir, tienen el mismo valor. Entonces ese es un principio. Entonces lo que nos indica que la máxima entropía va a ser cuando todos tengan la misma probabilidad. Ahora bien, después que tengamos este valor PI, derivamos la función L con respecto al parámetro de Legendre, el lambda, y nos da esta función, que también igualamos a 0. Resolvemos esto lo podemos sacar fuera de la sumatoria, por lo tanto nos va a dar 6 exponencial de lambda menos 1, que va a ser igual a 1. Y podemos encontrar que la exponencial va a ser igual a un sexto, y aquí hemos dicho que la probabilidad es igual a la exponencial, entonces por lo tanto la probabilidad va a ser un sexto, como era de esperarse. Entonces esta es una manera el método para encontrar las probabilidades o la distribución de probabilidades según su máxima entropía. Ahora vamos a ver la asignación de probabilidades usando un enfoque bayesiano. Tenemos este enfoque bayesiano, se basa en la probabilidad condicional, es decir, vamos a ver cómo aquí se ve la probabilidad de que ocurra A si se conoce que ha ocurrido B. Es decir,
es la probabilidad que A ocurra dado que esta línea vertical se le dado que haya ocurrido B. Entonces, esa probabilidad va a ser igual a la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que ocurra A y B, dividido entre la probabilidad de B. Y también podemos decir que dado que la probabilidad de que ocurra B, dado A, va a depender de la misma manera, pero se va a dividir entre la probabilidad de A. Entonces, esto es lo que la probabilidad condicional y en lo que se basa el enfoque bayesiano. Ahora bien, si tenemos eventos independientes, o sea que ocurra A y B independientemente. En este caso, la probabilidad conjunta va a ser igual al múltiplo de la probabilidad de A por la probabilidad de B. Si este valor se introduce aquí arriba, tenemos que la probabilidad de A dado B va a depender solo de la probabilidad de A, o va a ser igual solo a la probabilidad de A, y B no tiene que intervenir. En el caso de ser dependiente, esto ya no es válido. Teniendo esta probabilidad condicional, vamos a ver cómo es la fórmula de Bayes. Vamos a despejar la probabilidad conjunta A y B en estas dos ecuaciones y la vamos a igualar y vamos a obtener esta expresión. La probabilidad de A dado B por la probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de B dado A por la probabilidad de A. Entonces, de esta ecuación podemos despejar bien sea la probabilidad de A dado B o la probabilidad de B dado A independientemente. Vamos a despejar la probabilidad de A dado B y vamos a obtener esta expresión. Entonces, por lo tanto, esta es una ecuación cerrada. Sin embargo, ¿qué pasa si hay varios eventos? Si hay varios eventos, esta ecuación se puede escribir así. Dado la probabilidad de A sub I, o sea, un evento. ¿Cuál es la probabilidad? La probabilidad de A sub I dado B va a ser escrita de esta manera, donde vamos a tener donde se va a dividir entre la sumatoria de la probabilidad de B dado A sub I multiplicada por la probabilidad de su J, perdón, no A sub I sino A sub J. Entonces, de esta manera podemos tener la fórmula bayesiana para varios eventos. Ahora vamos a ver un ejemplo. Supongamos que a un hospital nos llegan unos pacientes que puede tener bien sea resfriado, que vamos a denominarlo con la letra R, o gripe con la letra G. Y se observa 3 síntomas: fiebre, que la vamos a representar con la letra F minúscula, tos con la T minúscula y debilidad con la letra D. Y bajo ciertas observaciones tenemos las siguientes probabilidades. La probabilidad de que una persona que llegue al hospital con resfriado es 0.7 o con gripe de 0.3. Fíjense que la suma me va a dar igual a 1. La probabilidad que tenga fiebre dado un resfriado es 0.7. La probabilidad que tenga tos dado que tiene resfriado es 0.2 y la probabilidad de que tenga debilidad dado un resfriado es 0.3, y así podemos hacerlo con el otro caso, con el caso de la gripe. Ahora bien, la pregunta sería la siguiente: si llega un paciente que padece de tos, ¿cuál es la probabilidad de tener gripe? Esa probabilidad no aparece aquí en la tabla, pero sin embargo con la tabla podemos calcularla. Entonces tenemos el paciente, la probabilidad de que tenga gripe dado tos. Entonces multiplicamos la probabilidad que tenga tos dado gripe, que si la tenemos, la probabilidad de que tenga gripe. Y abajo las otras condiciones: la probabilidad que tenga tos dado resfriado y la probabilidad que tenga tos dado gripe, multiplicada cada uno por la probabilidad que tenga resfriado y la probabilidad que tenga gripe. Introduciendo los valores en esta ecuación nos va a dar que es de 0,1923. Entonces esa es la probabilidad de que un paciente llegue con tos y que tenga gripe.
bastante baja. Y así podemos calcular otras probabilidades que nos interesan. Bueno, ahora vamos a obtener los resultados de nuestros modelos estocásticos. Y para ello presentamos tres métodos: el método analítico, el directo y el de Monte Carlo. El método analítico es un método directo. El sistema debe estar representado por ecuaciones diferenciales que describen la evolución temporal de las distribuciones de probabilidad de las variables de estado. Es decir, que es lo que se tiene una ecuación diferencial que me describe la evolución de las distribuciones de probabilidad en el tiempo o en el espacio. Esto implica que uno tiene que introducir la ecuación diferencial de la función de distribución de probabilidad como función de las ecuaciones diferenciales y resolverla. Eso es lo que consiste el método analítico. El método directo consiste en calcular para cada operación la distribución de probabilidades resultantes de las distribuciones de los operandos. Este se diferencia un poco con el anterior, ya que es un método iterativo, es decir, uno tiene una función de distribución de prueba, por decirlo así, se introduce en el sistema, da algunos resultados, de alguna manera algebraica se vuelve a extraer las funciones, unos parámetros mejorados que se vuelve a introducir y así sucesivamente hasta que el sistema converge. Entonces, esta es otra manera de resolverlo sin necesidad de acudir a las ecuaciones diferenciales, sencillamente aplicándolo en el modelo, obteniendo unos resultados, volviéndolo a introducir y sacando nuevos resultados. El método de Monte Carlo asume que, dada una cierta distribución de probabilidades, es posible obtener una serie de valores aleatorios con esa distribución. Aquí nosotros introducimos una serie de valores estocásticos, una distribución, y vemos si corresponde a la distribución de probabilidades o no. Si corresponde, lo tomamos en cuenta; si no corresponde, lo rechazamos, y así lo hacemos muchas veces hasta poder obtener una buena distribución, unos buenos resultados. Comencemos con el primer método, el método analítico. La forma del método depende del tipo de modelo, es decir, no hay una forma general para ser aplicada, sino va a depender específicamente del sistema que se esté estudiando. También hay que decir que pocos modelos pueden ser solucionados usando este método. Es decir, los métodos que se le puede, los sistemas a los cuales se le puede aplicar este método generalmente son muy sencillos y muy básicos, y son muy pocos. Problemas reales de la vida, aplicarles el método analítico es muy complicado, o sencillamente no hay manera de hacerlo. Entonces hay que aplicar otros métodos que ya veremos. Un método del cual se le puede aplicar, un sistema al cual se le puede aplicar este método es una cola con una sola taquilla. Aquí tenemos lo siguiente. La probabilidad de que llegue en un intervalo de t un cliente en la cola es R delta t, y de ser atendido es S delta t. Hay que tener en cuenta que delta t no puede ser igual a 1, porque cuando es igual a 1 las ecuaciones no se comportan del todo bien. Puede haber inestabilidades. Generalmente delta t suele ser pequeño, valores pequeños. Entonces tenemos lo siguiente: si hay en la cola t-1, en un tiempo t hay n-1 clientes y llega alguien, se transforma en n. El tiempo en el cual llega la persona es delta t. Si no llega nadie, si no hay cambios en la cola, se mantiene constante. Ahora, si hay una llegada y un fin de servicio, también se mantiene constante. Y si finaliza el servicio, este señor se incrementa en 1. Entonces, nosotros podemos construir estas ecuaciones, con esta información, las siguientes ecuaciones. Tenemos probabilidad P menos N delta T que se mantenga igual.
en n-1. Tenemos otra probabilidad r delta t de que me llegue alguien, y multiplicada por 1 menos st, donde st, como ya se vio, es el tiempo, la probabilidad de ser atendido a una persona, y 1 menos, y todo el conjunto 1 menos st es la probabilidad de no ser atendida a esa persona, de no haber terminado de ser atendida a esa persona. Entonces la probabilidad termina siendo de esta manera, y así se puede hacer con todos los casos. La probabilidad de que haya n personas en la cola, por la probabilidad de que no llegue nadie, y por la probabilidad de no ser atendido. Y así podemos analizar el resto de las ecuaciones. Atención, tenemos, para el caso que n sea igual a 0, no puede haber fin del servicio, es decir, no se puede aplicar esta ecuación, ya que no se puede finalizar el servicio porque no hay no hay cliente en el sistema, en la cola. Y entonces esto tiene que ser tratado de manera especial, diferente a estas ecuaciones. Ya lo veremos más adelante. Continuemos. Vamos ahora a ver cuál es la probabilidad de tener n personas en la cola dado un tiempo t más delta t. Esto se puede escribir de esta manera y sumamos todas las probabilidades. Pero vamos a hacer un poquito de álgebra en el cual los valores delta t que son elevados al cuadrado los agrupamos en un término adicional, y los otros términos los tenemos aquí presentes. Tenemos los delta t aquí expresados. Si dividimos toda esta ecuación, si reescribimos esta ecuación de esta manera, donde tenemos una probabilidad n de t más delta t y menos la probabilidad pnt sobre delta t, y lo dividimos por delta t, vamos a encontrar estas expresiones que está acá. Podemos despreciar esta parte, los órdenes de delta t cuadrado. Si nosotros hacemos esto suficientemente pequeño, es decir, que la diferencia sea muy pequeña y tendiendo a 0, este término va a ser mucho más pequeño que este y puede ser despreciado. Y si tiende a 0 el delta t, podemos expresar esto en diferenciales, como aquí lo tenemos expresado. Y en la solución estacionaria, es decir, cuando esta derivada vale 0, tenemos esta solución. Para el caso especial de n igual a 0, pues esta ecuación tiene que ser reescrita de esta manera para poder encontrar la solución. Y esta es la solución para una cola de este tipo, para una cola de una taquilla. Y es uno de los pocos resultados analíticos que se puede conseguir en teoría de colas. Método indirecto. Como ya se mencionó, es una versión algorítmica del método analítico. Esto quiere decir que no es necesario resolver las ecuaciones diferenciales para encontrar las soluciones. Sencillamente se aplica los resultados en un algoritmo para obtener se aplica para obtener la solución. Cuando se supone que las variables son estadísticamente independientes, el proceso es muy simple. Vamos ahora a ver el ejemplo de la taquilla con una sola cola. Con el método directo podemos calcular cómo evoluciona la distribución de la longitud de la cola en n. Entonces, para ello necesitamos lo siguiente: necesitamos las distribuciones en los delta t en cada intervalo de tiempo. Entonces tenemos que delta L, la longitud de la cola, puede tener valores de 0, que no haya ningún cliente, 1, 2 y 3. Y las probabilidades para encontrar esto es 6, 2, o sea, de no encontrar a nadie, es 6, 0, 6. De encontrar una sola persona, 0, 1. En dos personas, 0.2, y tres personas, 0.1, y una persona, 0.1. Ahora, las distribuciones de la salida. Estas son de las llegadas.
las distribuciones de las salidas. Entonces va a depender de va a depender de la longitud de la cola. Si es 0, M0, es decir, y no hay nadie en la cola, que no sea atendido nadie, es 1%. Esta es la cantidad de personas a ser atendidas. Entonces, si no hay nadie en la cola, pues no atender a nadie tiene una probabilidad de 1. Es decir, si no hay nadie, no se puede atender a nadie. Si hay uno en la cola, la probabilidad de no ser atendido es 0.7 y de ser atendido es 0.3. Y si hay más de 2, n igual a 2 más de 1, o sea, n mayor o igual que 2, entonces de no ser atendido 0.7 y atender una persona es 0.1 y atender dos personas es 0.2 de atender una persona y 0.1 para atender dos personas. Se necesita que para atender una persona tenga un valor más de delta T, o sea, hay que discriminar que en un tiempo dado tiene que llegar una persona y al siguiente tiempo tiene que ser atendida. No puede ser al unísono, que llegue y entre, que llegue y sea atendido en el mismo tiempo, no, porque entonces no estamos haciendo una buena descripción del sistema. Sigamos con el ejemplo de la cola en una taquilla. El tiempo para comenzar, el tiempo de comienzo en cual comienza la simulación o el sistema comienza es de esta manera, en el cual en el tiempo 1 no tenemos ninguna persona en la cola y solo nos toca tener un cliente. Entonces, ¿cómo es la distribución de probabilidades de una longitud de cola? De la longitud de la cola en el tiempo delta t, es decir, en el primer instante de tiempo, en el tiempo 1, mejor dicho, porque delta t es mucho menor que 1, entonces en el tiempo delta t. ¿Qué tenemos acá? Bueno, aquí tenemos las probabilidades para que haya en la cola 0 personas, 1 persona, 2 personas, 3 personas. En el caso de una persona tenemos, ¿cuáles son las situaciones que tenemos? Tenemos que haya 0 personas en la cola, lleguen 0 y salgan 0, se mantienen 0. Que haya 0 personas en la cola, una que llegue y una que salga. 0 personas en la cola, 2 que lleguen y 2 que salgan. Si nosotros sustituimos los valores que están aquí presentes y aquí presentes, nos va a dar este resultado. Igual, la probabilidad que haya una persona, no haya nada una persona, que no haya en la cola ninguna persona. Esto ya que nosotros estamos simulando es el tiempo, la primera cuenta en el tiempo, donde no hay ninguna persona en la cola, y llega una y no sale ninguna, queda una persona en cola. No hay ninguna persona en cola, llega 2 y sale una, igualmente queda una. No hay ninguna persona en cola, llega 3 y sale 2 y no hay ninguna persona. Y al igual que nosotros podemos hacer y nos da este valor, al igual lo podemos hacer para Q2 y Q3. Este es producto que está aquí. Esta es la probabilidad de que en el instante t la cola sea de y clientes, que en el siguiente intervalo de tiempo delta t lleguen j y sean atendidos k. Entonces, por lo tanto, esto es clientes, llegadas y salidas. Ahora bien, ¿cómo podemos generalizar esto? La probabilidad de que en la cola haya n clientes en el instante t más delta t, un tiempo cualquiera. Entonces nosotros podemos generalizar esa probabilidad con esta fórmula, donde tenemos la restricción esta, donde n tiene que ser igual a i más j menos k. Entonces, ¿qué tenemos acá, por ejemplo, para un tiempo, para que haya 4 clientes en la cola, en un tiempo cualquiera? Bueno, para que haya 4 clientes, tenemos que
primero que exista uno, nos lleguen 3 y no salga ninguno, si hay un cliente. Si hay 2 clientes tenemos esta situación, que haya 2 personas, nos lleguen 2 y no salga ninguna, igual tenemos 4 clientes. O que haya 2 en la cola, que haya 2 clientes, lleguen 3 y salga uno, igual tenemos la otra cola. Ahora si hay 3 clientes, llega 1 y no sale ninguno, llega 2 y sale 1, llega 3 y sale 2. Y tenemos aquí otra y para que haya 4 clientes en la cola, que no llegue ninguno ni salga ninguno. Que haya 4, llegue 1 y salga 1. Haya 4, llegue 2 y salga 2. 5 clientes. Haya 5, no llegue ninguno y salga 1. O llegue 1 y salga 2. Y 6 clientes, que salga 2. Entonces, ¿por qué no tenemos más valores de S3? Es por esta restricción que nosotros tenemos acá. Entonces, de esta manera nosotros podemos saber la probabilidad de que haya n clientes a cualquier tiempo t más delta t. Método de Monte Carlo. Se usa en algún tipo, aquí se necesita algún tipo de dispositivo que me genere los números aleatorios. En la computadora se generan son números pseudo aleatorios, es decir, no son aleatorios. Tiene comportamiento como números aleatorios, pero realmente no lo son, porque si tú vuelves a introducir una semilla o un valor de inicio, estos se repetirán constantemente. Es decir, tú metes un número de inicio y se genera una secuencia, y si vuelves a meter el mismo número de inicio, genera la misma frecuencia. Entonces no son aleatorios, pero tiene un comportamiento aleatorio, entonces por eso es que se llama pseudo aleatorio. Otra manera de hacerlo es coleccionar números aleatorios medidos a través de métodos meteorológicos, resultados de la bolsa, etcétera, y los colecciona en una gran base de datos y los pueden utilizar. Pero estos números generalmente se utilizan cuando las simulaciones son muy dependientes del número aleatorio, pero por lo general no son así, y uno puede utilizar tranquilamente estos números pseudo aleatorios. Vamos a ver cómo es el algoritmo para aplicar este método en una cola para una taquilla. Y este es un algoritmo síncrono. En este algoritmo primero hay que introducirles el paso del tiempo y el tiempo de simulación. Inicializamos el tiempo y la cola en 0, ambos, y después hacemos un do, hacemos una repetición de todo este algoritmo hasta que el tiempo llegue al tiempo de simulación. Aquí nosotros en este loop avanzamos el tiempo, generamos la cola e introducimos 2 funciones: generador de llegadas, generador de salidas, y esto calcula la nueva longitud de la cola, y después escribimos esta longitud, y así sucesivamente lo hacemos hasta que el tiempo de simulación culmine. Esta es la simulación síncrona, también llamada orientada a intervalos. Hay otra simulación que es la simulación por eventos, que veremos más adelante. Entonces aquí en este algoritmo nos puede generar los valores de llegada de la longitud de la cola, y también podemos registrar los valores generados a la llegada y a la salida. El método de bootstrap o muestreo de muestra. Aquí se puede hacer 2 cosas: hacer bootstrap sobre los resultados, es decir, hacemos muestreo sobre los resultados y hacemos estadísticas sobre ellos, y con eso podemos hacer varias cosas, entre ellos minimizar el error o reducir el error. También podemos hacer bootstrap sobre datos para generar datos, que después posteriormente vamos a utilizar
para hacer las simulaciones. Entonces esto es una manera de hacerlos. El algoritmo que aquí presentamos de Bootstrap es básicamente de la primera parte, Bootstrap sobre los resultados. Y tenemos que generar una muestra de tamaño m a partir de otra muestra. Entonces la función Bootstrap va a consistir en que vamos a introducir el número de n, o sea, el tamaño de muestra que nosotros deseamos obtener, y la muestra que va a estar en x. Entonces la función va a consistir en hacer un recorrido desde 0 hasta 1 hasta n-1 o 1 hasta n, dependiendo del programa que ustedes estén usando, y en cada intervalo vamos a escoger un valor, un punto de la muestra, y la vamos a coleccionar en YesUI. Fíjense que aquí tenemos un valor aleatorio. Este valor aleatorio tiene que ser desde el primer ítem de la muestra hasta el último ítem. Entonces vamos a recorrer esa muestra y la vamos a coleccionar aquí. Después vamos a regresar todo el vector YesUI, que va a ser en el cual vamos a hacer las estadísticas sobre ese vector, sobre los resultados que van a estar en ese vector. Muy importante decir acá es que si no se tiene una buena representación de los resultados, el Bootstrap va a arrojar malos resultados. O sea, si la muestra es mala, los resultados van a ser malos. No va a ser milagros. No va a ser milagros este método, pero sin embargo en muchas ocasiones, sobre todo cuando los datos son medidos, es muy útil, o son muy costosos de producir. Pueden ser utilizados para reducir los errores en las simulaciones. Generador de valores pseudo aleatorios. Nosotros vamos a utilizar en varias ocasiones, en muchas ocasiones, valores aleatorios, y la manera más barata y fácil que se tiene de generar estos valores es a través de una computadora. Pero entonces, como se dijo, estos valores no son del todo aleatorios, sino son pseudo aleatorios. Sin embargo, es deseable que estos generadores, que vamos a llamarlos así, generadores de números aleatorios, cumplan tres requisitos principales. El primero es que sea eficiente computacionalmente, es decir, que el computador le tome poco esfuerzo calcularlos, dado que típicamente se generan miles o miles de millones de números aleatorios. Entonces una simulación no puede usar su tiempo de cómputo en generar estos números aleatorios. Debe ser rápido y que cumpla las características estadísticas que se requieran. Tienen que ser de periodo largo, es decir, que no se repite el número aleatorio, por ejemplo, y eso muchas veces va a depender de la semilla. Uno tiene un método para generar un número aleatorio, y si uno le introduce una dada semilla, va a tener un número, una periodicidad dada, y ya generalmente cuando uno usa los números aleatorios ya tienen bien estandarizadas cuáles son las semillas que se van a utilizar. El mismo algoritmo la escoge. De valores sucesivos independientes y uniformemente distribuidos. Esto es un requisito importante. No hay que tratar de que no sea dependiente del valor anterior, o que no parezca dependiente en el caso de los números pseudo aleatorios, y su uniformidad debe ser constante, y eso es para generar variables aleatorias estacionarias. Y por supuesto su correlación entre números consecutivos sea muy muy pequeña, es decir, que no se parezca un número anterior con el siguiente, o sea, no tenga ninguna correlación existente. Generador de números aleatorios. Aquí tenemos tres tipos de generadores de números aleatorios, que son los generadores congruenciales lineales, o GCL, los generadores de Fibonacci extendidos, y los generadores combinados, que son la combinación de estos dos tipos de generadores.
En 1951 se descubrió que los residuos de potencia sucesivas tienen buenas propiedades, los números de estas series sucesivas tienen buenas propiedades aleatorias. Y consiste en lo siguiente: tenemos un número aleatorio que genera el siguiente número aleatorio, n, y el número anterior n-1, que está multiplicado por una constante, y se le calcula el módulo m a este número, lo cual es un residuo que a su vez va y me va a dar este número. Se vuelve a introducir y vuelve a generar el siguiente, y así sucesivamente. Pues resulta que este tipo de secuencias tienen muy buen comportamiento en números aleatorios, y existe una familia infinita de este tipo de números aleatorios. Además podemos agregarles una constante b y tener otro tipo de secuencia de números aleatorios. Entonces se definen los parámetros a y b y las semillas, y se puede tener una gran familia de números aleatorios. El otro tipo de números aleatorios son los de Fibonacci extendidos, y se le llama Fibonacci extendidos ya que sigue la regla de Fibonacci, que es un número siguiente va a depender del número anterior y más el número anterior al anterior, vamos a decirlo así. Y el número aleatorio consta en lo siguiente: aquí tenemos dos parámetros, a y b, el cual me va a dar la memoria de los números anteriores, y el cual se le va a sacar el módulo, que el módulo que no lo había mencionado, pero el módulo se representa a través de un símbolo de porcentaje por 2k, y k va a ser un parámetro también del número aleatorio. Y este es muy conveniente acá por generar 2k, porque podemos hacer estas cuentas de manera binaria, y por supuesto al no tener que traducir el número de binario a decimal se ahorra una cantidad de tiempo en el cálculo, es mucho más eficiente el cálculo. Fíjense, entre más grande sea a y b, mayor va a ser la cantidad de memoria que se va a requerir para guardar los números anteriores. Y bueno, y los generadores combinados van a ser pues combinaciones de estos dos tipos de números, de generadores números aleatorios. Algunas recomendaciones para el uso de generadores de números aleatorios. La primera recomendación que se tiene es que no usar cero en generadores tipo GCL, ya que son multiplicativos, y si utilizamos el cero, pues esta secuencia se va a detener. Evite también usar números pares para generadores que no son de periodo completo, como por ejemplo GCL multiplicativo con módulo M2, ya que funciona muy mal. Entonces hay que usar valores pares. En otros casos no importa, pero si te estamos usando este caso, sí es recomendable. Y por eso es muy importante estudiar qué tipo de números aleatorios está usando nuestro simulador. Use una secuencia diferente para cada variable. Esto quiere decir que, o sea, si tenemos dos variables, no podemos utilizar el mismo secuencia de valores aleatorios, porque se quiere que el número aleatorio en principio no está correlacionado, pero podría estarlo. Entonces podría darnos malos valores. Así que para cada variable use una secuencia diferente con su semilla en particular. Esto también nos dice que use secuencias que no se solapen, o sea, no utilicemos la misma semilla, no importa que estén en diferentes estados, o de una secuencia pasemos a otra, para evitar nuevamente correlaciones. Reuse semillas en réplicas sucesivas. Si el experimento es replicado varias veces, la secuencia no necesita ser reinicializada, y se puede usar la semilla dejada en la réplica previa. Es decir, nosotros terminamos una secuencia o una simulación
y guardamos el último número del generador, y ese número lo podemos usar en la siguiente réplica. Generalmente los números aleatorios tienen periodos muy grandes, y los buenos, y puede ser reutilizado en varias réplicas. No use semillas aleatorias, como por ejemplo la hora del día, causan problemas. Es decir, uno puede decirle al programa que utilice como semilla una hora del día. Eso trae dos inconvenientes. La simulación no puede ser reproducida, es decir, si nosotros queremos hacer una variación en parámetros o en modelos de una simulación, si nosotros la queremos replicar y comparar, no podemos hacerlo porque la semilla es desconocida. Difícilmente vamos a saber dónde fue que se inició la secuencia, y para volver a llegar a ese número es complicado. No se puede garantizar que las secuencias múltiples no se solapen. Es decir, las semillas, hay un conjunto particular de semillas para las cuales se utilizan los generadores de números aleatorios son buenos y otros que son malos. Eso lo podemos ver en un ejemplo. Entonces debemos tratar de no usar estas cosas. El número de semillas aleatorias. Es mejor tener un conjunto de semillas para un dado generador de números aleatorios y seleccionar una semilla de ese conjunto. Es lo más recomendable. Se han creado mitos alrededor de los generadores de números aleatorios, el cual hay que precisar y desmentir. Y el primero de estos es que un conjunto de operaciones complejas lleva resultados aleatorios. Eso no es cierto. De hecho, los cálculos que se hacen con los generadores GCL son muy sencillos y sin embargo dan buenos números aleatorios. Esto no es verdad. Una sola prueba como la de chi cuadrado es suficiente para probar si un generador es bueno. Eso también es falso. Generalmente hay todo un protocolo para saber si un generador de números aleatorios es bueno o es malo, y es necesario seguir a pie de la letra ese protocolo. Entonces es muy importante no creer en esto. Hay que hacer más pruebas. Los números aleatorios son impredecibles. Eso es cierto si los números fuesen realmente aleatorios, es decir, dados por una radiación cósmica o valores meteorológicos, etcétera, que suelen ser muy aleatorios. En el caso de nosotros vamos a usar generadores pseudo aleatorios, y estos son totalmente predecibles, ya que son generados a través de unas reglas matemáticas. Todas las semillas son iguales, totalmente falso. Como ya les dije anteriormente, la periodicidad va a depender de la semilla que se utilice. Entonces no todas las semillas son iguales. Es más, como les mencioné, hay un conjunto de números aleatorios para cada generador, y es recomendable escoger las semillas de ese conjunto. La implementación exacta no es relevante, y eso es falso. Esto quiere decir que si nosotros tenemos un parámetro con 8 cifras significativas de precisión, vamos a copiar 6, con eso es suficiente, o 4. No, hay que copiar las 8 cifras significativas, y hay que tenerlas en cuenta permanentemente, ya que los números aleatorios son muy sensibles a pequeños cambios en las cifras significativas, en la precisión de los números. En conclusión, o mejor dicho, recomendación, es mejor usar un generador que ha sido extensamente probado y no inventarse uno nuevo. No, eso no se lo recomiendo. Hay grupos de investigación especializados en generadores de números aleatorios. Uno podría dedicarse el resto de su vida solo a eso. Es un problema difícil y complejo,
y es mejor usar los que ya uno tiene. Si el sistema aquí en estudio es extremadamente sensible a los números aleatorios, sí es recomendable no usar el genérico, el que trae la computadora, sino buscar el que mejor se le el que mejor le venga, el que mejor le dé resultados. Y eso generalmente, como ya les mencioné, eso está en las bibliografías y en las referencias. Ahora vamos a ver cómo se generan variables aleatorias, pero con cierta distribución. Hasta el momento hemos visto cómo se generan variables aleatorias uniformemente distribuidas. Generalmente estas variables aleatorias están entre 0 y 1, pero a veces nos interesa generarlas de otra manera. Y aquí vamos a mostrar algunas técnicas para generar ese tipo de variables aleatorias con cierta distribución. El primer método que vamos a utilizar es la transformación inversa, el cual consiste en si conocemos la función de distribución acumulada, f mayúscula, y esta función puede ser invertida, uno puede generar una variable aleatoria sencillamente introduciendo r, donde r es una variable uniforme, entre 0 y 1 generalmente, entre 0 y 1. Entonces esa es la manera de hacer la transformación inversa. Lamentablemente, muchas funciones no admite, muchas distribuciones no admite inversa, pero sí hay cierta cantidad de funciones inversas que pueden ser invertidas y pueden generar el método y pueden generar la variable aleatoria. El siguiente método es el método del rechazo. Y consiste en lo siguiente: tenemos la función de distribución, no la acumulada, sino la función de distribución normal. Esta función la encerramos en una caja. Vamos a imaginarlo en 2 dimensiones. Y encerramos esto en una caja y generamos variables aleatorias, x y y. Si la variable aleatoria que generamos cae por debajo de la función, aceptamos la variable x. Si cae fuera de la función, rechazamos la variable, y de esa manera nosotros podemos conseguir una secuencia de variables aleatorias con la función de distribución f. El siguiente es la composición o descomposición, y se basa en lo siguiente: bien sea en la función de distribución acumulada o la función de distribución, sea f su i minúscula y f su i minúscula, funciones que conocemos. Estas funciones no la conocemos, pero estas funciones f sub i sí las conocemos y sabemos manejarlas. Pero nosotros también sabemos que podemos construir esta función a partir de una sumatoria de funciones dado un peso, al igual que acá. Entonces nosotros podemos construir estas funciones aplicando este criterio. Tenemos los pesos, tenemos las funciones, las variables aleatorias, y generamos estas variables aleatorias con cierta distribución, f mayúscula, distribución acumulada f mayúscula, o sencillamente la función de distribución f. En eso consiste el método de composición y descomposición. Ahora, este método es convolución. Y convolución consiste en que una variable aleatoria, ojo, la variable, no las funciones ni de distribución acumulada ni la función de distribución, sino solo la variable, está compuesta por una suma de otras variables aleatorias. Entonces podemos aplicar la convolución matemática, en el cual g de la variable x y h de la otra variable, que en este caso va y, nos puede dar una otra función f de x, que es la función de distribución aleatoria que nosotros queremos llegar, sencillamente aplicando la transformada de Fourier inversa a este producto. Caracterización. Este es un caso muy particular. Si existen características especiales de que permitan generar las variables usando algoritmos especialmente ajustados a las distribuciones, es decir,
nosotros tenemos un caso particular. Vamos a visualizar esto un caso particular. Nosotros tenemos este caso. Queremos hacer una transformada inversa, pero la función pero la función no permite ser invertida. Podemos ajustar esta función a un polinomio característico o una función característica y que sí sea invertible. Entonces, ajustando esta función a través de características a un polinomio o una función invertible, podemos aplicar la transformación inversa y generar nuestra distribución, nuestra variable de distribución, con una distribución que nosotros queramos buscar. Entonces, nosotros vamos a pasarles un texto donde hay muchas formas donde hay varios ejemplos para cada uno de estas transformaciones o de esta generación de variables aleatorias con ciertas distribuciones. Por último está Bootstrap. Bootstrap, en este caso nosotros sencillamente tenemos que tener una muestra representativa de una dada variable aleatoria que nosotros queremos utilizar y sencillamente hacer un muestreo sobre esa muestra. Obviamente tiene que ser representativa, si no, pues no nos va a dar unos buenos resultados. Y esto es lo último que yo quería mostrarles en este tema. Ya nosotros terminamos los procesos estocásticos. En el próximo tema ya vamos a entrar un poco más en obra, o sea, vamos a hacer ya simulaciones, vamos a hablar más de simulación y ya podré mostrarle más cosas. Entonces ya mañana continuaremos con el siguiente tema.